¿Estás? Bienvenido a esta sesión de Escuelita Cósmica. Hoy vamos a hablar de toda este movimiento de información que muy en mi particular punto de vista lo veo como un movimiento de la New Age, aunque digan que no. Sí, sí, ¿para qué dicen que no? Sí, sí, entonces vamos a hablar de todo este diálogo que se está manifestando en función de la quinta dimensión, el ADN cósmico y el despertar de conciencia y los planes de la fuente para nuestra elevación y todos estos temas que suenan un poco manipulados. Entonces, pues hoy vamos a hablar de eso. Mi nombre es Cam Valera, soy coach en manifestación del ser y te comparto esta información aquí en esta lista de reproducción a la que he titulado Escuelita Cósmica. Entonces, pues bueno, voy a compartirte la presentación. Vamos a iniciar. Ay, sorry, ahí voy, ahí voy. Listo. Pues bueno, esta es mi lista de reproducción de Escuelita Cósmica. Hoy vamos a hablar de la New Age, cómo la entiendo, cómo he descubierto ciertos diálogos, cómo aterrizo cierta información. Y pues, ¿qué tiene que ver la New Age? ¿Por qué si nos dan eh, tanta información, no nos la dan verdadera, no nos la dan pura, no nos la dan bonita? Bueno, pues en primer lugar quiero desearte con todo mi amor que todo este amor y con toda esta luz esté siempre en tu conciencia para que puedas expandir tu conocimiento, tu integración, tu manifestación, tu experiencia, pues el camino de regreso a casa realmente una vez que lo entiendes y una vez que lo vives y una vez que lo vibras, te das cuenta que es más fácil de lo que parece. La conciencia cetácea, que es la conciencia que me acompaña, pues es como esta forma de cómo nosotros trabajamos con todo este amor y esta luz y este apapacho. Entonces, te deseo bendiciones y gracias infinitas por ser. Bueno, en este canal me enfoco mucho en información de física cuántica, metafísica, teosofía, esotérica, filosofía y más. Como ya te lo mencionaba, soy coach ontológico certificado, me organicé o me creé esta forma de trabajar de la mano de la ontología del coaching para la manifestación del ser a través del orden, la disciplina, el cambio de patrones, la organización, y lo he unido con todas estas pasiones, intereses que siempre me ha fascinado, toda la parte oculta, la parte que está detrás en lo holístico, aquello que no se puede ver, que es multidimensional. Entonces, he logrado empatar la energía masculina del orden con el coaching y la energía femenina de todo lo que puede sostener la parte creativa, la parte del ser, con estas corrientes. Entonces, mucho de mi contenido va por ese lado. Quería hacértelo saber porque si te gusta, pues te sientas en casa, te sirves un cafecito y compartamos juntos esta información. Bueno, para mí, desde la perspectiva que tengo de la realidad, de cómo se maneja la energía, la vibración, el camino alquímico del ser es reconocer, que reconocer es volver a conocer que somos Dios. No hay intervenciones, no hay nada en medio, somos Dios y nosotros. Así es que, pues te dejo esta frase, espero que te guste, espero que la integres y que pues puedas comprender que esta transformación y este camino y este andar es solo tuyo y de nadie más. Y pues bueno, el diálogo que yo he estado observando, que es el que más tiene como movimiento ahorita en las redes sociales, es justamente el entender o el tratar de entender que pues estamos en un proyecto micaélico, en un universo que tiene el nombre de Nevadón,
y pues que este proyecto es un proyecto exclusivo de la fuente, que estamos conectados a la fuente, que tenemos que despertar nuestro ADN cuántico y nuestro ADN cósmico y que somos como una especie de manipulación genética, pero esta manipulación ha sido en pro y en beneficio de nuestra humanidad porque Dios así lo solicitó y como Dios tiene un ejército de servidores que están ahí acomodados para que todos pongan sus ojos en nosotros, ¿verdad? Porque pues como somos unos pobres seres humanos, ¿no? Que necesitan de ayuda, necesitan de conocimiento, necesitan de apoyo, necesitan, ¿no? O sea, es una relación, pues como yo la veo, un poco tóxica y codependiente, la que nos han vendido y que nos siguen vendiendo. Es por eso que yo he entendido y comprendido que mucho del diálogo en este momento está como volviendo a envolver esas verdades universales, las está manipulando y las está un poco como manejando, ¿no? Para darnos a entender pues que necesitamos mucha ayuda, necesitamos mucha comprensión, necesitamos mucho apoyo y que pues si no lo logramos, es porque pues no somos parte de este proyecto, ¿no? Está dividida un poco la sociedad entre los despiertos y los dormidos, los seres Matrix y los seres iluminados, los que van en un camino de ascensión y los que no, los que inclusive en su contrato de alma, como no van a poder soportar todo este proceso, pues van a desencarnar y se van a ir y mucho rollo ahí como metiéndole ingredientes de más a la información que yo considero, que yo concluyo poco pura, poco sana y por el contrario, muy manipulada. Entonces, lo que yo me he dedicado a estudiar de las religiones, de las sectas, de los cultos, porque en mi experiencia de vida he tenido oportunidad de estar cerca, viviendo, experimentando, adentrándome a diferentes formas de ver a Dios, siempre me llamó la atención el por qué había tantas religiones, siempre me llamó la atención el por qué si todos hablaban de lo mismo, ¿por qué discutían o querían tener la razón sobre un tema que es tan grandioso como la grandiosidad de Dios, del absoluto, de la fuente, del creador, de la mente cuántica, como lo quieras ver, esta energía superior a nosotros, que es la energía creadora, tanto de nuestro ser como de todo lo que se experimenta en vida y todo lo que se experimenta de forma material. Entonces, pudiendo llegar a un discernimiento, a un desglose, hay cosas que todas las religiones, todas las sectas, todos los cultos, independientemente de que sean pequeñitos o no, tienen la misma información. En primer lugar, lo que buscan son seguidores, adeptos, ¿ok? Entonces, a través de medias verdades, se vuelven pescadores de hombres. ¿Te suena? Esta información es importante tenerla presente porque aunque aparentemente es para un bien, al final cuando tú logras congregar masas, puedes tener el control de las realidades de las masas. Entonces, desde ahí ya se está violando el libre albedrío, que no es que lo violan porque al final tú decides integrarte o tú decides adentrarte por voluntad propia a este tipo de congregaciones o de movimientos. Pero estas medias verdades, como te dan cierta calma, cierta paz, cierta información, y tú eres un ser, o lo vemos como estás en la búsqueda, estás en la búsqueda del entendimiento, estás en la búsqueda de la aceptación, que la aceptación en un grupo es como nuestro primer instinto de supervivencia, no te quieres quedar afuera,
no te quieres quedar afuera de todos los que están despiertos en este caso, no te quieres quedar afuera de todos aquellos que saben la información, que la comparten. Entonces, ¿tú por qué no la estás entendiendo? Entonces, todas las religiones, independientemente si están conformadas legalmente o no, todas están buscando algo en común, seguidores, porque esos seguidores van a dar pauta a muchas otras cosas, ¿ok? Entonces, a las religiones y a las sectas y a los cultos, lo que les encanta hacer es poder congregar masas. Si congrego masas, tengo el control, tengo la manipulación del diálogo, tengo, pues, cómo crear realidades a través de todos estos seres humanos, ¿ok? Entonces, o todos estos seres, porque todos nosotros somos proyectores de realidad. Ahora, ¿qué más hacen? Lo que hacen es densificar la creación. Empiezan a ponerle nombre, empiezan a ponerle orden y empiezan a ponerle jerarquías. Lo hemos visto por décadas, desde que tenemos uso de razón, independientemente de cuál haya sido la religión con la que hayamos sido dogmatizados o bautizados, todas las religiones te van a densificar la creación. Van a buscar que lo comprendas de forma práctica, objetiva, que no te hagas cuestionamientos, que no filosofes de más, que no le busques, que no le encuentres ciertas fallas, que tenga como un orden, te le ponen nombre a todo para que lo entiendas. Por eso existen los pesebres en Navidad, porque es la forma en cómo podemos, así educamos a los niños. Y como hemos educado a nuestros hijos, nos han educado a nosotros, por medio de imágenes, por medio de santos, por medio de información que esté ligada a cosas que tú comprendas, que no cuestiones. Si yo te digo que es azul y tú lo ves azul y no tienes nada más que cuestionar, no profundizas, ¿no? Porque ya te lo di todo desglosadito, todo como ordenado para que no le busques. ¿Sí me explico? Entonces lo densifican, la información la densifican y le empiezan a crear jerarquías en forma piramidal. Ojo, entre más lejos estés tú de la conexión, entre más intervención haya entre tú y la fuente, más aparentemente difícil se te hace llegar a ella, porque hay muchos escalones que hay que subir. Por eso, el esquema de esta información o estas jerarquías tienden a ser piramidales. Entonces, otro punto interesante es que no te cuestiones, que no juzgues, que aprendas a escuchar y a atender el mensaje. Si llega alguien que sabe más que tú, automáticamente te intimidas, porque el saber de libros, el saber de personajes, el saber de historia, el saber de geografía, todo eso es conocimiento que está consolidado en la mente de un ser humano. Este conocimiento, cuando alguien lo tiene a su alcance, su ego lo crece y lo magnifica, y nosotros en nuestro ego reprimido, en nuestro ego que no ha sido instruido, lo vemos como alguien más grande. Automáticamente creamos ese sentido de superioridad en el otro ser humano, porque no te sientes capaz de competir con ese conocimiento, de cuestionarlo. No te sientes capaz de decir, a ver, pero ¿por qué hablas de esto de la historia? ¿Quién es este apóstol? ¿De dónde sacaste esa información? ¿En dónde dice? Como no tenemos, sobre todo en estos temas, mucha amplitud, ¿no? Con trabajos se nos da información en la primaria y en la secundaria. Con trabajos tenemos cierto desglose de información de historia, de geografía, de cómo es la biología. Medio se nos enseñan cosas, ¿no? Y si fuiste de los míos, de esos rebeldes sin causa que no te interesaba absolutamente la escuela porque sentías que era una pérdida de tiempo aprender tantas cosas, pues menos tienes bases. Entonces, si te fijas, este patrón de conducta que te lleva a no cuestionarte y a no juzgar es una de las cárceles del ser humano, porque el conocimiento, el que no sabe es un bruto.
Y como tú no quieres reconocerte como un bruto, entonces mejor te quedas callado, porque vas a cuestionar al que sabe más que tú. Entonces, te vuelves, porque siempre lo hemos sido, personas que escuchamos y que atendemos el mensaje, porque ya venimos dogmatizados con tiempo atrás. Por eso mucho de lo que yo hablo, tanto en mi canal de TikTok como bueno, sobre todo en TikTok, que hay más velocidad de tratar de entregar información, es que cuestiones al que está del otro lado de la pantalla, que vea su vida, que te la muestren, que le preguntes de dónde viene tu información, por qué la repites. Porque otra cosa que tienen es que estas verdades absolutas, desde la autoridad de cree en mí, porque yo tengo la verdad, porque yo soy un elegido, porque yo soy superior, porque inclusive para nosotros es un asombro ver a una persona que desde muy corta edad está conectada con este tipo de información. ¡Wow! Desde chiquito. ¿Cómo quién? Como Jesús. Jesús el que desde niño, porque desde ahí viene el diálogo, desde ahí te envuelve todo este proceso. Y ojo, no tiene que ver con que no haya seres humanos que vienen con un paquete de información consciente desde muy corta edad, pero no es porque sean especiales, es porque han venido trabajando vida tras vida tras vida en su proceso individual, mismo que deben de manifestar en esta realidad. Lo que sucede es que tendemos a coronar al rey antes de que muestre que es capaz siquiera de gobernar su propia experiencia. Le damos el poder desde antes. Estamos tan acostumbrados a ceder ante el conocimiento, ante esta actitud y esta forma de pararse y presentarse con yo sé. Entonces tú te haces pequeñito, porque él sabe desde chiquito o ella sabe desde chiquito, porque es una bibliotecaria cósmica. ¿Cómo me voy a poner yo a las patadas con alguien que se sabe la información del cosmos de forma cuántica y se sabe todas las vidas y se sabe todo el orden y está conectadísima con guías espirituales y yo soy un simple ser humano que pues con trabajos tiene trabajo y con trabajos sale al mundo y con trabajos ha logrado sostener una familia y con trabajos minimizando y deshumanizando la experiencia más grande de la creación, nuestra experiencia, nuestro ser. Entonces, todos los movimientos a nivel espiritual, a nivel intelectual, que utilizan esta forma de crear para manipular, para segmentar, para organizar a las masas, el interés no es un interés con un trasfondo de verdad en unidad. Porque si así lo fuera, te mostrarían el camino para que logres la trascendencia desde el punto en el que tú te encuentras hacia donde tienes que llegar. Por el contrario, meten a todos en un corral porque da igual si eres oveja blanca, negra, amarilla, verde, chiquita, alta, grande, mediana, oscura, femenina, masculina, con dinero, sin dinero. Al final para mí eres un borrego, yo te meto en un corral y ahí te segmento y te separo del resto de la humanidad. Te segmento para poder organizarte y para poder manipularte. Porque si somos pastoreados, hacemos menos caos, no nos cuestionamos tanto. La historia de la humanidad. La diferencia es que ahora el diálogo va orientado hacia otra dirección. Ahora, ¿qué pasa cuando los elegidos, los despiertos, los conscientes realmente ascenderán? Son los que están entendiendo el plan, los que están de alguna manera conectados con la fuente, con la divinidad. Están en un trono.
¿Te suena como a privilegiados? ¿Y los demás qué somos? ¿Y los demás en dónde estamos? Si yo no estoy conectando con mi yo superior, si yo no estoy con mi tercer ojo activado, si yo no perdoné todo mi karma familiar, si yo no me abro a la experiencia, si yo no hago viajes astrales, si yo no estoy leyendo registros akáshicos, si yo no sé de gemas, de botánica, de salud, de esto, el otro, entonces, ¿en dónde estoy? ¿Soy del 80% de la humanidad que está dormida o soy de los que estoy despierto? Y en ese cuestionamiento te traen de forma constante. Y además para que estés buscando más y más información de ese tipo. Te meten en un laberinto del cual tienen el control del diálogo para que no te encuentres nunca, para que estés esperando el evento catatónico, el evento que va a hacer que toda la humanidad se una, se manifieste, traigamos el cielo a la tierra, despertemos, cambiemos la política, las religiones, cambiemos la educación, cambiemos esto, cambiemos lo otro. Y eso sí sucede, porque mientras tanto tú tienes que mantener tu vibración neutra. No te enojes, no juzgues, no critiques, no hagas. Sé un ser humano perfecto, no polarizado. No escuches tus emociones, no cuestiones. En algún momento las cosas van a cambiar, pero de eso se están encargando otros seres, maestros ascendidos, confederaciones galácticas, programas dodecaédricos, chips, nueva información. Tú dedícate a recibirla. Y nada más. Bebe mucha agua, come frutas y verduras, de preferencia no comas carne y mantente guardado para que el exterior no te haga daño, para que el exterior no te manipule, para que no te enteres de las cosas que sí suceden, de las cosas que la otra cara de la moneda sí hace. Porque para que funcione este matrimonio oscuro se necesita de padre y madre, un padre oscuro y una madre oscura. Un padre oscuro que pone un nuevo orden, te guste o no, y una madre que te manipula para que le hagas caso a tu papá. Totalmente tóxico y totalmente disfuncional. Entonces, estos elegidos despiertos, estos elegidos son los que van a ascender, son los que están separando la paja y del trigo, porque no sé si te suene, hay un pueblo elegido de Dios. Un pueblo elegido que fue unificado por el Hijo de Dios, mismo que no tarda en venir, o que ya tiene otro nivel de segmentación dentro de todo este rollo cósmico, y ya no es el Jesús que tú conoces, ahora es el comandante, con otro nombre y apellido. Pero al final todo es externo, porque al final el diálogo es el mismo, pero el teatro te lo cambiaron con nuevos personajes. ¿Por qué? Porque la generación está cambiando. ¿Por qué? Porque los que creíamos en la iglesia somos los que nos estamos yendo. ¿Por qué? Porque nuestra generación, pues ahora sí que nuestra, ¿cómo se llama? Extensión de vida, pues son todos estos dogmas que se llevan nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? De esas generaciones. Entonces, ¿qué generación queda? La tecnológica, la generación que está conectada a una pantalla, a un celular, la generación que requiere creer en cosas externas más fabulosas, más fantasiosas, más llenas de ficción, porque qué bonito es vivir la película de Star Wars. Qué bonito es reconocernos como seres extraterrestres que estamos en otro lado del cosmos, viviendo o esperando a despertar de esta experiencia, porque es mejor estar en cualquier otro lugar que en el aquí y el ahora. Entonces, estas religiones, sectas, cultos de la New Age, a través de guías, maestros ascendidos, canalización con seres de las estrellas, ellos son los elegidos para entender el plan cósmico y son los que tienen la capacidad de comunicar estos mensajes. Son los nuevos profetas de esta realidad.
Son estas semillas estelares que vienen al servicio. ¿Para qué? ¿Para qué vienen al servicio? ¿A qué vienen? Si está muy padre en donde están, ¿a qué vienen? ¿Hacernos un favor de qué? Y ojo, no quiero decir que no existan seres de otras dimensiones o de otras galaxias o de otras estrellas. Yo puedo comprender que el universo es sumamente vasto, que el cosmos es enorme, que la energía de la creación no la podemos, vuelvo a lo mismo, a densificar en pequeños conceptos. Hay demasiado que ver y de entender, pero no nos hemos aprendido a hacer cargo de nosotros mismos y ya queremos hacernos cargo de lo que está sucediendo en nuestra vida en Pléyades, en Orión o en Arcturus. No sabemos ser seres humanos y ya queremos entender cómo funciona el ser un pleyadiano en la Tierra. Es incongruente, es ilógico, es absurdo y es infantil. Ahora, ¿qué otra cosa sucede con estas religiones o estas sectas, cultos de la New Age? Independientemente en dónde estés viendo el diálogo, lo puedes ver en el chamanismo, lo puedes ver en terapias alternativas, lo puedes ver en el tema inclusive de la moneda a nivel cuántico, lo puedes ver en diferentes sectores. Tú elige uno, la educación, la salud, de donde lo quieras ver a nivel holístico, todo está segmentado, todo es un culto, todo es como una especie de religión. Porque si tú preguntas, si tú cuestionas, si tú ves los errores de comunicación, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cultura de cancelación. Te censuran. Porque ahorita es tan fácil como reportar con un botón para que tú ya no tengas voz y voto en la realidad virtual. Ni siquiera necesitan ensuciarse las manos. Si bien las computadoras, los celulares, los medios de comunicación están intervenidos, están vigilados para un algoritmo. Tú no eres la computadora, tú no eres el celular, tú eres el ser humano que está detrás de la pantalla. Pero se crea una red, que ya me sucedió, se crea una red en la cual si yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices porque no me parece, porque no tiene sentido, razón o porque inclusive estás del otro lado cuestionándome, yo solo aprieto un botón y te borro de la experiencia. Tu amenaza deja de ser una amenaza, ¿sí? Tu conciencia, que me puede poner en un nivel de entendimiento mayor, puedo con una mano en la cintura censurarlo para que no exista más esa información. Entonces, este nuevo orden, de la mano de la New Age, trabajando a través de estas redes, pueden hacer lo que quieran contigo sin ni siquiera levantar un dedo, porque de eso te encargas tú. ¡Ay, Dios mío! Ahí te va. Ahora, este tema de manipular y ocultar la verdad no es decir la verdad. Eso hay que tenerlo claro. Porque el que te den verdades a medias no significa que te estén dando la verdad. Si bien la información mística, la información oculta es gradual, cuando tú estás en este camino místico, en este camino del mago, que no necesariamente es con este lenguaje, no se te va a ser revelado algo que no puedas manejar. La misma fuente, tu conexión con la fuente, tu conexión con tu yo superior, te va dando pistas de hacia dónde moverte. Lo que hace la New Age es utilizar la información universal, la información cósmica, para darte a entender ciertas cosas y poder estarte manipulando mientras te ocultan otras. Les cambian el nombre, porque así se liberan del karma. Yo te pongo la verdad frente a los ojos, tú te la compras y la responsabilidad de la creación y la manifestación es tuya. Yo solo me beneficio. Es un poco como se manejan los bancos. Tú crees en mí, tú me dejaste tu dinero.
Si ese dinero desaparece por algo, porque nos vayamos a la quiebra, porque esto, porque el otro, pues lamento decirte que firmaste un contrato aquí abajo donde decía que yo mientras pudiera me hacía cargo de tu economía. En el momento en el que ya no puedo, pues no te puedo responder. Así funciona un poco el cómo manipulan la energía de nosotros como seres humanos. Yo te doy medias verdades, tú medio me crees, pero en eso que medio me crees, me cedes el control de tu realidad, me cedes el control, me cedes tu vibración, me cedes, me das tu poder porque estás creyendo en mí, al creer en mí me creas, pero fue tu decisión. ¿Sí me explicó? Entonces, decir a medias la verdad no es decir la verdad. Ahora, ¿qué hay que entender con respecto a esta ascensión de conciencia a una quinta dimensión? Lo primero que hay que entender es que es gradual, lo hemos venido haciendo. Tengo mis dudas con respecto al 2012 porque investigando un poco sobre el calendario gregoriano que manejamos, pues traemos 300 años por ahí desaparecidos, ¿no? En realidad no estamos como en el año 2013, sino como en el 1700. Entonces, pues quién sabe si nos falten 300 años todavía para que esto se vuelva a manifestar o se manifieste como una ascensión verdadera. No me hagas mucho caso al respecto, yo te lo dejo sobre la mesa, investigalo, busca esta información, pero el punto es que si lo vemos desde el calendario maya y lo vemos desde las conjunciones energéticas que se hicieron a nivel astrológico, quitando el tiempo de lado o el año de lado, en teoría, en ese tiempo kairos cósmico del 2012 se empezó a manifestar esta energía de una quinta dimensión. Entonces ha venido siendo gradual, porque si nosotros hiciéramos un salto cuántico de la noche a la mañana, no resistiríamos la vibración que se requiere para ajustarnos. Es como, si podemos ver la Tierra como un planeta en movimiento, como una nave, que está en conciencia moviéndose con la energía del cosmos, esta nave tiene que ir ajustando sus motores para poder acomodarse a la energía vibracional del cosmos, porque es todo un baile, ¿sí? No es nada más, así como subir una escalera y ya estoy del otro lado. Es proceso. De hecho, todo en la vida es proceso. Nacemos y vamos creciendo gradualmente, ¿no? O sea, un bebé no se convierte en un niño de la noche a la mañana. Inclusive si tú lo ves a nivel físico, no notas cuándo cambió físicamente el niño. De repente volteas y ya está transformado, ¿no? De bebé a infante, a un poquito más grande y de repente ya es un niño, pero ha sido un crecimiento gradual. De la misma manera podemos ver esta quinta dimensión como un movimiento en el tiempo, bueno, en el espacio, como una, por eso se le llama ascensión, pero es un baile. Nosotros estamos arriba de este planeta. No es como que te vas a caer o nada más de repente te desconectas y patatás. Has ido gradualmente ajustándote en conciencia, por eso es personal. Este salto cuántico evolutivo a nivel humanidad y todos ya unidos como si estuviéramos en el mismo grado escolar no funciona, porque tú no puedes definir en qué proceso está la otra persona. Ese es el plan de cada uno de nosotros. Yo no puedo decidir o definir si yo estoy más adelantada que tú o no. ¿En base a qué? Es lo que nos tendríamos que preguntar. Porque hay cosas que para mí son muy sencillas, porque yo ya domino, pero hay otras que no. Y ese paquete que no es parte de mi proceso y es parte de mi entendimiento y es parte de mi crecimiento. Nadie me puede venir a decir a mí en qué tengo que estar lista o no. Nadie te puede decir a ti en qué puedes estar listo o no para tener una ascensión. Eso es tuyo y solo tuyo. Si vamos empatando nuestras energías, nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestro entendiendo de la realidad, nos vamos complementando.
y vamos siendo como esos foquitos de una serie navideña que van prendiendo uno a otro hasta que llegue un punto en el que todos estemos en la misma frecuencia. Pero ese todos estemos, no podemos entenderlo como toda la humanidad, para una nueva humanidad, como si esto fuera a ser un cambio de la noche a la mañana. Y mientras estamos esperando, además de que se realice ese cambio, ¿sí? Entonces, esta información la debemos entender y comprender de forma muy íntima, haciendo un constante autoanálisis, evaluaciones personales, en donde yo quiero mejorar mi calidad de vida y mi experiencia personal, ¿sí? La invitación es que te subas a la frecuencia y que te sea más fácil, porque es mejor nadar contra corriente. Digo, es mejor nadar con la corriente en tu tablita de surf que estar nadando contra la corriente, eso en definitiva. Pero de ahí a que haya un castigo, un beneficio, una cosa y otra, pues no, porque al final es tu rumbo, es tu natación, es como tú vayas o no a disfrutar de ese proceso, ¿ok? Entonces, este tema de mañana ya todos abriendo portales, tomados de la mano, meditando y haciendo canalizaciones y encendiendo las aguas cuánticas del planeta porque necesitamos vibrar y hacer, es un poco más de lo mucho que nos han venido distorsionando con respecto a este camino iniciático para robarnos la experiencia. Y la experiencia es tu vida. Tú eres un ser único, irrepetible, que vienes a manifestar y crear tu realidad. Tienes dos opciones, hacerlo por las buenas o hacerlo por las malas. Si lo haces por las malas, aprendes, y si lo haces por las buenas también. Pero la experiencia es tuya, porque el único que se va a llevar ese paquete de información a su siguiente vida, a su siguiente encarnación, eres tú. Nada tiene que ver con que si somos o no somos los elegidos. Porque qué ególatra, ¿no? Yo sí, pero tú no. Y miren, que ya les voy a platicar todas esas tentaciones. No he podido aterrizar la información, pero les voy a platicar el por qué me doy cuenta de muchas cosas. Porque no es la primera vez. Yo creo que como seres humanos todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser vistos, todos queremos ser elegidos. Y ese es la herida más grande que tenemos en nuestra división ilusoria de pertenecer o no pertenecer, de ser honrados como seres humanos. Y es una llaga que siguen abriendo para seguirte desconectando de tu grandeza. Y pues bueno, ¿cuál es el diálogo? Te platico, a ver. El diálogo que te manejan. Hay algo que nunca van a poder manipular, que es el entendimiento de Dios, y lo pongo con la palabra Dios para poder globalizarlo dentro del lenguaje que la mayoría de nosotros hemos venido manejando por nuestras religiones o nuestras culturas, ¿ok? Pero bueno, el absoluto o la fuente, que lo podemos ver como la manifestación más grande de amor, este impulso constante de energía que da vida a la experiencia, ¿ok? A la creación, a la manifestación de la materia. Eso no lo van a poder nunca modificar, no le pueden cambiar nombre. Entonces, se refieren en todas las religiones como el absoluto, como Dios, como el creador, como la fuente, ¿ok? La mente cuántica, que es la máxima conciencia. Entonces, resulta, en este nuevo diálogo, que ya a estos arcángeles, que los arcángeles realmente son impulsos de virtudes, es información de luz, información que está a nuestro alcance, son arquetipos de conciencia, que si tú aprendes a entender cómo conectar tu ser físico con tu yo superior y con tus altos estados elevados de conciencia, te vas a dar cuenta que mucho de lo que somos como seres humanos en el camino de las virtudes es un camino de arcángeles, de sabiduría, de entendimiento de la información polarizada hacia la luz, o sea,
polarizada hacia la información de la verdad, porque la información oscura lo que hace es manipular la verdad para ofrecértela, digamos que es como energía limpia y libre y energía manipulada. Puede ser una energía muy consciente y muy libre a la que te puedes conectar a través del camino de los arcángeles o el camino de las virtudes. Y la otra es energía, pues que te le ponen cables y te le ponen ahí un montón de códigos y pagos y ahora sí que tienes que llegar a ella por medio de intermediarios, ¿no? Entonces, como ya no podemos creérnosla en este camino de los arcángeles, ¿no? Porque ya se va perdiendo, generación a generación se va perdiendo esta información. Entonces, ahora te cambian estas jerarquías por arquitectos, por físicos cuánticos, por genetistas, por ingenieros, que todos han sido emanados por la fuente y la fuente da la orden de que ellos se encarguen. Y después te cambian la idea del cosmos, la energía más grande, el orden divino de la experiencia universal, te la cambian por clústeres organizados que están dirigidos por seres de luz, federaciones galácticas, en donde sí, el libre albedrío importa, pero si yo te manipulo el libre albedrío y te pongo ciertas condiciones, entonces ya no eres tú el que está decidiendo, te estoy llevando a decidir. Te digo por quién votar, para que no te cuestiones y para que no estés haciendo pues mucho rollo, ¿no? Entonces, ahora los ángeles, que los ángeles al final eres tú mismo, ¿no? Eres tu ser superior, eres tus conciencias ancladas en otras dimensiones, en donde estás experimentando estas realidades cuánticas para poder aterrizarlas en la materia, pues ya te los cambio por seres de luz, por maestros ascendidos, por hermanos mayores, que no quiere decir, volvemos a lo mismo, que no haya pleiadianos, arcturianos, que no haya información cósmica galáctica de otros seres que están viviendo su experiencia en su sistema solar. Pero es que volvemos a lo mismo. No resuelves los problemas de tu casa y quieres ver cómo es la vida del vecino. No resuelves tus problemas familiares, pero quieres ir a ver por qué las familias de otro país son como son. Y aparte quieres pensar, lo decía el otro día en un comentario, no conoces ni a tus primos y tú ya estás viendo si tienes genética pleiadiana o arcturiana, o si vienes de Sirio, o si eres un Urman, o si eres un no sé qué. No entiendes de arquetipos de conciencia, no entiendes cómo funciona la mente y te crees un león, un guerrero de luz. ¿Sabes lo que hace un arquetipo de conciencia de un guerrero de luz? Trabaja en la materia. Está haciendo cambios radicales a nivel cultural, económico, social, educativo. Está haciendo su chamba de guerrero de luz en la materia. Está activándose en la realidad con sus dones, sus talentos, sus misiones y sus propósitos. No está peleándose en el astral con nada ni con nadie. Eso es una pesadilla de tu conciencia o de la conciencia. Entonces, entender que este intercambio de información es una constante para lograr materializar, es entender que nosotros mismos somos ángeles. Nosotros mismos somos seres de luz, somos maestros y alumnos de esta realidad. No existen hermanos mayores como tal. No existen seres de otras galaxias interviniendo en nuestra evolución. Esto es tan incongruente como decir que maestros de la universidad, o alumnos, mejor dicho, alumnos de la universidad, están viniendo aquí a agarrar de la mano a todos los del kinder para pasarlos directamente a la secundaria. Esa intervención no es posible, a menos que la estén manipulando. Ahora, el ser humano que eres, pues ya te lo cambiaron porque eres un ser humano luz, porque pues
eres parte de la salvación, de un plan cósmico perfecto, porque el ADN cósmico que existe en ti, porque eres un Adán Kadmón, eres un ser cristal. Entonces te sigo revolviendo la sopa para que no te voltees a ver internamente, para que no hagas cambios en ti. ¿Cómo se ve la verdad universal? De este diálogo manipulado a un diálogo de conciencia. En primer lugar, no hay intervenciones. Eres tú y el absoluto. La jerarquía que te manejan tan inalcanzable de forma piramidal, en donde estamos hasta abajo, ¿no? O sea, sí somos importantes, somos tan importantes que nos van a venir a rescatar, ¿verdad? De la gran perdición que es esta experiencia y de toda la manipulación que ha tenido el cabal con nosotros y las razas que se han peleado y las razas regresivas colonizadoras, que unas son buenas, otras no tanto y otras más o menos, pero todas están involucradas en nuestro bien. O sea, somos esos hijos perdidos que no tienen ni padre ni madre, entonces pues necesita pues prácticamente que, que venga el seguro social del cosmos a rescatarnos, ¿no? O sea, entonces, en ese diálogo, tú no te haces cargo si lo vemos de arriba para abajo y de abajo para arriba, que es el verdadero intercambio infinito de energía y de conciencia, que eres, o sea, que Dios, después de Dios, lo que sigue solo son frecuencias, energía. Energía con la cual tú vas a conectar cuando lo decidas, cuando lo quieras, cuando estés listo para manifestarlo en tu realidad. Los arcángeles son las virtudes de Dios, la justicia, la salud, el guerrero, ¿no? Este arcángel Miguel, que es el que corta cabeza a los demonios, es la sabiduría de poder discernir entre el bien y el mal. Es una virtud de un arcángel, lo que lo podemos interpretar como una frecuencia vibracional a la cual, si tú empatas con ella, vas a despertar en ti la virtud del arcángel Miguel, por ponerle un nombre, que lo vamos a empezar a ver a través de esta escuelita cósmica como frecuencias vibracionales, como rayos de color, que tienen arquetipos de conciencia. Por eso las personificaron en arcángeles, inclusive con trajes, y es simbología para poder como anclar un arquetipo de conciencia humano en una frecuencia vibracional alta, ¿ok? Entonces, tú eres los arcángeles, tú eres el cosmos, tú bailas a la par de la energía de los planetas, del sol, de la tierra, las estrellas, los movimientos cósmicos, los movimientos de la luna, de las mareas, de la realidad. Este cosmos vive externamente, estás conectado a él y de la misma forma estás tú internamente siendo un cosmos. Todo tu microsistema de organismos, microorganismos, es un cosmos. Tú eres quien concentra este cosmos interno, ¿sí? Por eso como es adentro, es afuera. Tu microcosmos, si está saludable, tus células, que son como pequeños planetas que se multiplican en tu sangre, si tus células están saludables, tu cuerpo externo está saludable. Si tu conciencia cósmica está conectada con el baile del resto de la realidad cósmica, tú estás orquestándote y estás moviéndote y estás bailando al mismo ritmo que el resto del cosmos. Entonces, si te fijas, no necesitas ni arquitectos, ni intervenciones, ni mallas dodecaédricas, ni nada que intervenga entre tu energía, la energía del cosmos, la energía de las virtudes angelicales y Dios. Estamos unidos como un mandala que está bailando al mismo ritmo, ¿ok? Los ángeles son nuestras propias conciencias superiores, es el entendimiento del yo soy a través de nuestras diferentes densidades de conciencia o nuestras diferentes dimensiones de conciencia, en donde estamos ubicándonos para ver la experiencia. La experiencia la puedes ver desde una tercera dimensión, que es el dolor, la frustración, el odio, el coraje, el miedo, el resentimiento, la guerra, los vicios, la polaridad mental, la polaridad emocional, la culpa, el dogma.
puedes ver la realidad desde esa dimensión, o puedes ver la realidad desde una quinta dimensión, desde la armonía, la abundancia, la inteligencia emocional, física, mental, el discernimiento, la sincronicidad, el bienestar. Inclusive puedes ver la realidad desde una sexta o una séptima dimensión, porque tú vives en todas y cada una de ellas. Tú eres un ángel, frecuencia, vibracional, consciente, que lo único que está esperando es que se alineen estas formas de poder experimentar la realidad para que manifiestes el cielo en la tierra. ¿Qué me dices de lugares en donde han logrado el equilibrio, como Islandia, Dinamarca? ¿Cuántos conflictos oyes de esos espacios? ¿Viven en tercera o quinta dimensión? ¿Qué me dices de personajes tal vez como, quién te puedo decir? Como Luis Hay, como Tony Robbins, como tal vez Deepak Chopra, como Diego Dreyfus, o artistas como Natalia Lafourcade, por mencionar algunos que se me vengan ahorita a la mente. ¿Viven en una tercera densidad o en una quinta densidad? Es una perspectiva. Tú te elevas a través de las perspectivas de la realidad, de las dimensiones, como capas. Entonces vas aprendiendo a fluctuar entre ellas, a moverte. No hay intervención. La única intervención que puede existir son tus patrones mentales, tus patrones emocionales y el que tú creas externamente en alguien más en lugar de creer en ti y empezar a trabajar de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, el diálogo de la verdad universal es entender que eres un ser con experiencia divina en el cuerpo humano, eres un ser humano. Ya eres luz, ya eres cósmico, ya eres una manifestación de Dios, ya lo eres. Solo que estás habitando un cuerpo humano. No necesitas que suceda absolutamente nada externo para que te puedas reconocer en esta realidad desde la dimensión que se te dé la gana. Ahora, todos, entre más rápido aprendamos estas lecciones, más placentero va a ser el viaje, más orgánico y más especial va a ser para cada uno este viaje. Yo creo que el problema radica en que seguimos apostándole a los demás que las cosas sucedan, en vez de empezar a accionar en nosotros mismos esta conexión, este camino iniciático para lograr la trascendencia. Y ahora, ¿trascender a dónde o a qué o cómo o cuándo? Pues al menos en lo personal te puedo compartir que a medida que siga avanzando esta realidad, cuando tú desencarnes de esta realidad, tengas la capacidad de redirigir tu experiencia desde otra perspectiva. Ya hablaremos del karma, ya hablaremos de cómo se manifiesta nuestra experiencia, pero lo primero que hay que reconocer y comprender que todos, todo el tiempo, todas las veces hemos venido a caminar el camino crístico. Cada determinado tiempo hay impulsos cósmicos que hacen que nos elevemos más hacia esta conciencia, pero es para todos, porque el sol sale para todos, no es para elegidos, para unos sí y otros no. Entonces, este camino crístico, este impulso que estamos manifestando o al cual nos estamos conectando en esta experiencia, en el aquí y ahora, en esta era, es como un movimiento cósmico, el cual nos invita a que despertemos para poder empezar a crear nuestra magia y este camino heroico de la realidad, que es nuestra manifestación del ser, pues se materialice y que podamos tener una experiencia más vívida, más consciente, más responsable, más armoniosa, más feliz, más unificada, más en el entendimiento del compañerismo, ¿no? Es como una invitación, pero tú decides si te subes o no a esa invitación.
Y el que decidas si sí o si no, no significa que te vas o te quedas, porque la vida no es un castigo ni es una cárcel, es una realidad que tú manifiestas y tú decides a qué te conectas. Tú te conectas al sufrimiento, a densidades bajas o te conectas a densidades altas. Pero la oportunidad no se acaba nada más porque unos cuantos dicen que estamos en momento de ascensión, porque esto no es un pase a un concierto, que te quedas o te quedas sin boleto, tienes o no tienes, ¿no? Nada más los saludables, los conscientes, los despiertos son los que entran. ¡Ja! Los borregos, porque al final el que hagas el trabajo interno es lo que te permite que no solo vivas desde una densidad de cuarta dimensión, que es tu chakra corazón, el amor, la energía, la fuerza, puedes ver la realidad desde otras perspectivas. Y yo te puedo asegurar que hay muchos otros seres humanos que así, calladitos y en silencio, en su rollo, metidos en lo que están, haciendo lo que tienen que hacer. No, hombre, la quinta dimensión les queda guanga, ya llevan otras. ¿Ok? Y pues bueno, así es como se ve una tierra en tercera dimensión y una tierra en quinta dimensión, que al final pues es entender que las líneas del tiempo no te desaparecen de la realidad, te conectan con realidades. Y este ejemplo lo tengo yo muy claro con amistades con las cuales yo ya no tengo nada en común. Eh, digamos que no convivimos, no hablamos, no nada. Es más, no coincidimos, pero ahí están, existen. Ellos existen en su dimensión de la realidad y yo existo en mi dimensión de la realidad. Tan es así que cuando hay algo que no está en tu frecuencia, la misma vibración te mueve. Te mueve de un accidente, te mueve de una pérdida, te mueve de una caída, te mueve. ¿Por qué? Porque no estás en la vibración que corresponde, que no significa que el espacio y tiempo de esa dimensión o de esa densidad deje de existir. Lo que deja de existir es tu conexión con ella. Entonces tú ya no vives esas experiencias. Sabes qué pasa, escuchas qué pasan, pero al final también inclusive ni siquiera te involucras, no lo vibras. Es por eso que hay que entender que las dimensiones son perspectivas, no son lugares. No es que hay una tierra en otro lugar y la nuestra va para otro lugar. Estas líneas del tiempo no son separaciones, son perspectivas de un mismo objeto visto desde diferentes ángulos, ¿ok? Entonces, por ahí va un poco el entender. Ahora vamos si yo ya casi para finalizar, entender lo que significa densidad. Entonces, la densidad lo que denota es una frecuencia vibratoria, no un lugar. Tú puedes estar vibrando en tercera densidad, en segunda densidad, en primera densidad, que es como lo más bajo. Inclusive por eso se dice que en el astral los demonios, las entidades obscuras, están vibrando solamente en una o dos densidades, que son la densidad del chakra raíz, que es rojo, por eso los demonios los pintan rojos, o la densidad del chakra del sacro, que es esta densidad muy manifestándose en los abusos que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Entonces, si te fijas mucho de la manifestación de la realidad del diálogo ahorita, es la polaridad de estas densidades bajas, polarizadas en negativo. Un mal manejo del chakra raíz, un mal manejo del chakra sacro y un mal manejo del chakra del plexo solar, que es el poder que radica en el autoritarismo, ¿no? Que es este padre oscuro. Ahora, ¿cómo se ve un chakra corazón polarizado en negativo? Pues es la soberbia. No, no hay emociones, ¿no? Se vuelven sociópatas, se vuelven inhumanos. No es que no tengan alma, es que son inhumanos. Entonces, la densidad es entender cómo esta frecuencia vibratoria puede estar estructurando la densidad de nuestra realidad. Es como se expresa el entendimiento
de la manifestación de nuestra realidad. Todo, si tú estás vibrando muy densamente, vas a estar creando y manifestando realidades densas. Si tu densidad es un poco más ligera, estás más abierta a la luz, vas a estar manifestando información anclada a esa densidad. Si la densidad es lo mismo que la dimensión, solamente que una te está hablando desde la frecuencia vibracional y la dimensión te está hablando desde la localización en el espacio y tiempo donde puedes anclar esta frecuencia. Entonces, podemos entender a la dimensión como esta magnitud de medida hacia la dirección determinada en cuanto a largo, ancho, espesor y tiempo. Si te fijas, no es que cambia la realidad material, porque esa es otra que te dice la New Age, es que la tercera dimensión va a dejar de existir. ¿Va a dejar de existir para quién? ¿O para quiénes? Los que ya desencarnen de este planeta se van a tener que ir a vivir a una densidad. Es más, no, el diálogo es que como vamos a subir la frecuencia a una quinta dimensión, todos los que estén en tercera dimensión van a desencarnar. Desaparece. Ah, carijo. No es cierto, porque entonces, ¿qué pasa con la densidad de los minerales, la densidad de las plantas? Ellos están en otra dimensión y siguen vibrando en este planeta. Los animalitos, las plantas, los árboles, sus densidades son otras, ¿ok? Sus frecuencias y sus dimensiones son otras, porque la percepción de la realidad es otra, ¿ok? Entonces, esta dimensión solo es el movimiento de cómo vas a ver la realidad ahora, ¿ok? Que era lo que explicaba en el otro. Entonces, se dice que hay un número infinito de dimensiones existentes y que todas y cada una de ellas tienen una determinada densidad o frecuencia vibratoria. Por eso, si tú quieres anclar a las frecuencias vibratorias de las virtudes de los ángeles, debes estar vibrando en esa frecuencia. Inclusive por eso, la ley de atracción dice que si tú quieres determinado objeto, tienes que aprender a vibrar con el valor que tiene o la vibración que tiene determinado objeto, porque todo lo que es material es luz codificada. Nosotros somos luz codificados. Entonces, con esta información lo que quiero aterrizarte o ayudarte a aterrizar es que tú manejas tu densidad, tú manejas tus dimensiones y tú manejas tu energía vibratoria, tu frecuencia. Nadie más. Y puedes anclar tu frecuencia, ¿no? Por eso, por ejemplo, las plantas no es que te sanen a ti. No hay información externa de la planta que te sane a ti. La planta conecta una vibración contigo. Entonces, haces una alquimia con la planta. De igual forma, haces la alquimia con las gemas, haces la alquimia con el oráculo. Lo que tú haces es conectar tu frecuencia vibratoria desde la dimensión en la que te encuentras con la densidad que te encuentras para traer información y unirla con la de otra frecuencia que anda por ahí. ¿Ok?